el respaldo en la página de Élite, donde está subiendo todos los encuentros virtuales que estamos teniendo. Entonces, voy a compartir ahora mi pantallita. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con los procesos de exploración y perforación de pozos. Ya veníamos hablando en consecuencia de que eran los pasos que seguían. Habíamos hablado del proceso macro de lo que es la exploración y producción de yacimientos, de campo, de pozos, y hoy vamos a ir un poco a explorar qué es lo que pasa en el proceso de exploración y perforación. A lo mejor tú ya debes conocer esto porque ya tú has visto gran parte de estas asignaturas. Entonces, pero esto es lo que deberías haber visto el primer semestre cuando entraste. Yo vi eso no, eso no vimos en el primer semestre, vi eso, pero en ingeniería del petróleo. Sí. Bueno, entonces el proceso de exploración inicia justamente cuando hay presunción de que hay algún activo, algún yacimiento contenedor de hidrocarburo, y se inicia lo que sería toda la etapa de exploración. Esa etapa de exploración viene una primera fase, que es el análisis de la cuenca. El análisis de la cuenca se hace a nivel kilométrico, o sea, aquí sí asumimos que la porción de yacimiento en el subsuelo ocupa gran parte del territorio, porque hacemos como una visión general. No solamente buscamos al señor yacimiento, sino que vemos cómo es la cuenca donde se depositó, cómo fue su ambiente sedimentario, y para eso necesitamos ver en macro. Entonces, como necesitamos ver en macro, lo que hacemos es una sísmica regional, que es cuando ya se toma la sísmica de refracción o de reflexión, que es justamente colocar esos geófonos en el subsuelo y emitir unas ondas, y que esas ondas viajen a través del subsuelo y hagan resonancia justamente en esas zonas donde haya un cambio de litología. Es lo que nos va a mostrar en la sísmica cuando emite esa señal y se reciben los geófonos. Él lo que detecta son cambios de densidades, y lo que vamos a ver es densidades distintas de la roca. Entonces eso es lo que va a reflejar en superficie. Entonces, a medida que va viajando, se tropezó con una roca que tiene una densidad X, entonces se refleja, se sísmica de reflexión, y si es refracción, lo que se hace es esperar a que la onda vuelva o tenga el tiempo de viaje precisamente al chocar con esta estructura, con este tipo de formación. Entonces, ese cambio en las densidades, en la litología, es lo que nosotros describimos en el mapa como cambio de fases, donde ya sabemos que hay una arenisca, una lutita, y podemos predecir el comportamiento de las formaciones que están allí y qué material lo contienen, pero es una visión muy macro, porque es una sísmica que ocupa kilómetros. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver no sé, el espesor de un lente de lutita, no lo podría ver con una sísmica regional, porque la resolución no abarca esa distancia de 10 pies, porque estamos hablando es de kilómetros y de kilómetros. Y es un método que busca es un potencial yacimiento, a lo que le decimos un play, y también vamos a tener geología de superficie. Es decir, que si esas formaciones tienen afloramiento, ver en el afloramiento cómo es las características físicas de esa roca. Luego de ese análisis de cuenca, que dura de entre 1 y 3 años, vamos a la fase de prospección, que ya ahí sí le metemos con toda, porque ya tenemos certeza de que hay una locación y que esa locación posiblemente tiene hidrocarburo. Entonces ahí sí nos vamos a la sísmica de detalle, ahí sí hacemos sísmica pozo a pozo, hacemos el primer shot de sísmica, que es una técnica de verificación de sísmica a nivel local, y definimos lo que sería el área prospecto.
Entonces, esa área prospecto, hacemos el primer pozo para hacer la perforación. Ese primer pozo lo vamos a llamar exploratorio y va a ser un pozo que nos va a dar información. Ese pozo no es un pozo productor, ni mucho menos, sino es un pozo que se va justamente a perforar para obtener un núcleo y en superficie hacer todas las pruebas, hacerle todas esas pruebas al núcleo para conocer la porosidad de la formación productora, cuánto está saturado en petróleo, la permeabilidad y conocer esos detalles propios de la roca. Entonces, esta etapa dura entre 3 y 5 años. Ya llevamos desde cuando, ya llevamos 5 años y todavía no hemos perforado. Solamente Sí, perforamos un pozo, que es el pozo exploratorio. Dime. bastante tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esa etapa de exploración puede durar mucho tiempo, puede durar 5 años, dependiendo también, por ejemplo, si voy a impactar una zona ambientalmente susceptible, por ejemplo, un manglar, o tengo que pedir una autorización de la licencia ambiental ante la agencia de licencias ambientales, la ANLA, y eso también puede demorar un poquito. Digo un poquito, como 2 años puede demorar la autorización de la ANLA. Sí, oye, Y siempre ahí hacemos delimitación de lo que sería nuestro yacimiento, entonces ya podemos declarar, o sea, cuando hacemos delineación o delimitación, es que bajamos un pozo para probar efectivamente si hay yacimiento y si hay fluidos como hidrocarburos que hagan productor ese pozo, y ahí se declara comercialidad. Si el pozo sale positivo, ahí podemos declarar comercialidad y ya podemos empezar con el plan de desarrollo. Ahí entraría la fase de producción. Entonces, espérame un segundito, profe. Ahí donde te refieres a delimitación, ¿se refiere al punto donde va a explorar ya como tal? sí, ¿O esa, sí? sí, ya cuando ya yo tengo definido el yacimiento, y entonces ya voy a empezar a producir, porque ya tengo un pozo que me asegura que allí hay petróleo. Ok. Entonces ya Gracias. a partir de ahí yo puedo declarar que hay comercialidad, y como declaro comercialidad ya puedo iniciar la fase 2, que sería la fase de desarrollo. Ahí es donde yo empiezo a perforar los pozos y delimitar el yacimiento, y entonces ahí es donde entraría la fase de perforación a trabajar. Entonces un poquito de historia, aunque ya la vimos, creo. El primer pozo perforado fue en 1859, el 28 de agosto, lo hizo un coronel llamado Edwin Drake, que en principio lo que estaba buscando era agua y resulta que se tropezó con un yacimiento de petróleo. Pero era muy incipiente, esto fue en Titusville, Pensilvania, en Estados Unidos. Era muy incipiente, la gente no sabía qué hacer con ese crudo porque no, o sea, no sabían que tenía todas las propiedades que después empezamos a desarrollar. En esa época, Entonces, ¿cómo harían sí, en esa época que empezaron a trabajar con el petróleo? La contaminación tan terrible, eh, porque ellos todavía no sabían, ¿no? no sabían, no Toda la sabían. contaminación que traía. No se sabía. No sabían, es que adivina qué era lo que usaban para combustible. Creo que El carretas, aceite. caballos. Ah, bueno, sí. ¿Qué aceite usaban? ¿Qué aceite usaban? El de las ballenas, Bueno, el de las ballenas, aparte pero de lo eso. sabe Andrés porque yo lo comenté en la otra clase. El de las ballenas, ¿y para qué utilizaban ese? ¿Cómo lo Sí, utilizaban? Mejor dicho, ¿cómo lo extraían? Es más bien. iban a cazar ballenas. Recomiendo una película que se llama Corazón de Mar, que es Por eso. protagonizada por el que hace, ahorita que uno está sin hacer nada, bueno, no, sin hacer nada, no, estamos en cuarentena y hay que estudiar.
No, pero Ay, así un no, ratito pues, que tengas libre, colocas ahí y le dices, ay, una película que me recomendó ahorita la me persona se la llama veo, ahorita me la voy a ver. Corazón de Mar, que es con este hombre Chris Hemsworth, el de Thor. Eh, Y uno bonito, ojos azules, acá lo estoy Sí, sí, el viendo. mono ese es guapo. hermoso, Uf, Dios hermoso, mío, sí. Ese en el mismo, corazón del mar. Corazón de Mar. Y es Ay, sobre la ahorita caza de me lo vi. ballenas. Y justamente vino una ballena que no sé, que era muy inteligente. No dudo que no sea inteligente porque de una flota él fue el único que sobrevivió. Y es porque la ballenita se los tiró a todos, o sea, fue, mejor dicho, Rambo y la ballena. Entonces, antes lo que usaban era cazaban las ballenas para sacarle justamente la parte grasosa y hacer aceites. Y con ese aceite era que prendían las lamparitas, porque ahí no había electricidad tampoco. Mm, Entonces, tampoco habían carros, inteligentes, pero muy porque inteligentes. imagínate cuántas ballenitas murieron. Entonces vino el hidrocarburo que fue a sustituir justamente sustituyó esa forma de obtener aceite para prender la lamparita. Entonces ya no la prendían con el Mm, aceite de ballena, sino que la prendían con ese crudo que salía de esos pozos que perforó ese hombre, Edwin Drake. no, me imagino que para él fue un oro, encontrar oro. Sí, él hizo mucho dinero con ese petróleo. Bueno, aquí tenemos entonces la sísmica de reflexión, era lo que les contaba. Lo que se hace es que se emite unas ondas y esas ondas lo que hacen es reflectar sobre la superficie de cada una de las formaciones. Acuérdense que en el subsuelo son varias capas de distintos épocas de depositación. Esas capas no se depositaron simultáneamente, sino que fueron colocándose una encima de otra por efectos erosivos, por ambientes, por el tipo de ambiente donde se depositaron las rocas. Y la sísmica lo que hace es emitir una onda y esa onda viaja y ese viaje de ondas, uno calcula la distancia y uno calcula el tiempo que se demoró en recorrer esa distancia y puede predecir cuál es la formación y cuál fue la respuesta a esa onda y a qué profundidad fue el choque de esa onda. Y lo que nos refleja es esto, estas cositas que ven aquí en el último recuadro, en el recuadro más hacia la izquierda. Entonces así es inicialmente, así es como lo vemos y esto es lo que nos devuelve la sísmica. Entonces es como tomarle una radiografía o una tomografía, un TAC al subsuelo. Entonces, como los médicos, uno también tiene que entender, porque los médicos pueden leer los órganos en una tomografía. Entonces, nosotros los ingenieros, más que todos los geofísicos, ellos deben interpretar qué es lo que quiere decir esas ondas y esas reflexiones. Entonces, un poquito para explicar, ya lo había comentado, en el subsuelo se colocan unos geófonos y hay una fuente que emite una señal, la señal se refleja en la superficie de las estructuras. Lo podemos hacer moviendo el geófono justamente para producir una secuencia, una serie, y aquí tenemos también, lo podemos hacer por dos fuentes y recoger en dos geófonos. Ay, ya va un momento que me Dice está que todos escribiendo la estos... jefa. Ah, tranquila. ¿Quién? Sí, cuéntame, yo te estoy escuchando. Yo te escucho, Irene. Hola, Rosa, pensé que estaba hablando con su jefe. Ah, Cuando dices que a eso la colocan, digamos, a cierta distancia ¿de qué? De la corteza. sí, eso lo colocan. Justamente la fuente puede ser en la misma superficie o la puedo enterrar un poco
justamente para que haya menos perturbaciones, porque acuérdense que lo que va a viajar es una onda, entonces mientras menos perturbaciones tenga la onda, voy a tener una mejor señal, una mejor respuesta. Y básicamente es un proceso que no tiene impacto ambiental porque no se perturba ni a la naturaleza, justamente por eso, porque está un poquito enterrada. Eso no genera sismo, porque lo que está viajando es una onda de sonido, y lo recoge un geófono, entonces no se perturba ni la naturaleza, ni el ambiente. Incluso esta fuente y ese geófono registra hasta una pisada de una vaca. Entonces, si la pisada de la vaca fue cerca al sitio de recolección de datos, va a dañar lo que sería la información porque ya hay ruido. Eso es lo que se denomina el ruido. Entonces, cuando hay ruido, no se puede captar muy bien la sísmica o no puede reflejar muy bien lo que en verdad es lo que se quiere mostrar. Entonces, esta sísmica lo que nos va a dar es velocidad, densidad de la formación, y el producto de ella resulta en una impedancia acústica, que es lo que refleja la sísmica. Aquí hay un video que me imagino que no se va a escuchar, pero ustedes lo pueden... Ah, no está disponible. Lo quitaron, no está disponible. Bueno, pero uno pone sísmica en YouTube y aparecen miles de procesos de sísmica. Tenemos la gravimetría, que es otro tipo de exploración, y esta se hace a nivel de medición de campo gravitacional. Entonces lo que nos lee es cuánto es el campo gravitacional de algunos minerales que componen las rocas. Entonces es una visión gravimétrica, ahí se puede tomar incluso desde satélite, se hace ahora satelital también, podemos ver la cantidad de minerales y las gravedades, y la magnetometría que pueden tener los elementos minerales que están en el subsuelo. Entonces, este es otro tipo de medición, esta es magnetometría, y se hace con el fin de detectar los minerales que componen las formaciones. Entonces, ya esto se puede hacer de forma satelital. Antes se hacía con un avión emitiendo un campo magnético y recogía lo que sería la variación del campo magnético en el subsuelo, y eso era lo que tenían los geólogos para hacer el mapa. Y por supuesto tenemos los registros. Sí, dime. Cuando tú dices lo de la gravimetría, que dice que es la medición del campo gravitacional de los minerales de la roca, en esa, ahí está mirando es cuando, por ejemplo, cuando estábamos revisando sobre que de acuerdo al color así mismo era la edad de la Tierra. ¿A eso se refiere? Sí, más o menos. O cuánto es la variación. Por ejemplo, el rojo, pues lo que pasa es que aquí no está la leyenda, pero la leyenda nos debería decir qué significa cada color. Entonces, a lo mejor el rojo es que tiene mínimos cambios gravitacionales. Entonces, el campo gravitatorio no es tan variable. A medida que voy pasando al azul, a lo mejor es ya va. Así mismo, o sea, así mismo podemos decir si es un campo marino o es un campo donde es más, no sé si estoy equivocada. Sí, o sea, si hay cambios en el campo gravitacional, y los colores lo que nos indican es de menor valor gravitacional a mayor valor gravitacional. Pero no tengo la leyenda aquí, entonces no te puedo decir. No, yo te entiendo. Aquí sí hay leyenda, y entonces aquí sí dice, por ejemplo, reducción a los polos. Acuérdense que el campo magnético de la Tierra se maneja básicamente por la posición del eje.
Entonces, si hay cambios en la posición del eje de la Tierra, vamos a tener cambios magnéticos. Y esa magnetometría, por eso es que hace referencia a los polos. Entonces vean aquí, reducido a los polos. Prueba de magnetismo. Y me da una serie de valores. Entonces, es decir, que los azules quieren decir que hay menor o más distancia con respecto al polo de la cantidad de magnetismo de los minerales que están allí. Eso también me puede indicar cuál es más viejo o más joven, como decías tú, Irene. Entonces, sí, en esta escala de colores yo puedo deducir entonces que los más azules se posicionaron en un evento más alejados de los polos, entonces era porque el campo magnético en ese momento era distinto, y los rojos sí también se depositaron en un tiempo donde el magnetismo de la Tierra era distinto, entonces eso sí me puede decir a lo mejor la secuencia con respecto al tiempo de la depositación de esos minerales. Ok, profe, muchas gracias. Entonces los registros eléctricos, que es lo que más vamos a utilizar cuando estemos en esta profesión, ustedes van a ver que tenemos una serie de cantidad de registros eléctricos que nos van a indicar justamente si hay presencia de hidrocarburos, si hay presencia de agua, si hay presencia de gas, si tenemos buena cementación, aunque aquí no está, entre los que están allí no está el de cementación. Y básicamente los pioneros fueron los hermanos Schlumberger, que fueron los primeros en implementar los registros eléctricos como método de prospección geológica. Entonces, ¿para qué es un registro de pozo? Es para hacer medidas u observaciones realizadas en los pozos para determinar las características petrofísicas, litológicas y de los fluidos. Entonces, aquí hay unos registros básicos que siempre vamos a utilizar. Por ejemplo, el potencial espontáneo del gamma ray. El potencial espontáneo lo que nos dice es cuánto es el campo eléctrico o el potencial eléctrico que puede manejar esa formación. El gamma ray nos mide la cantidad de minerales radioactivos que están dentro de la formación. La resistividad lo que nos mide es cuánta agua tengo en el yacimiento, básicamente porque el agua no es resistiva, sino es conductiva, y la conductividad es el inverso de la resistividad. Entonces yo puedo predecir, leyendo este registro, cuando tengo poca resistividad y cuando tengo alta resistividad. Cuando tengo alta resistividad puede ser presencia de hidrocarburos, y cuando tengo baja resistividad lo que nos indica es que hay presencia de agua. El de densidad, que nos dice cuánto es la densidad de la formación en gramos sobre centímetro cúbico. El sónico, que nos dice cuánto viaja la onda y nos puede predecir la litología, qué tipo de litología tengo. El CNL, el neutrón, que junto con el de densidad nos da si hay presencia de gas, y el debusamiento de alta resolución, que bueno, lo que nos mide es cuán inclinado está nuestro yacimiento. Tenemos entonces sensores remotos, como yo les dije, ya tenemos sensores hiperespectrales, que son los que se realizan mediante satélite, y me pueden medir un campo electromagnético, y la visión, o lo que va a mostrar es zonas ultravioleta, casi como un mapa satelital. Entonces yo en ese mapa satelital puedo tener la cantidad de minerales que pueda tener una sección, pero ya esto es sensores remotos y básicamente resolución espectral y espacial. Y aquí no voy a poner este video, sino el que yo les tenía. Aquí está, creo. Lo tengo aquí en la presentación.
Si no se escucha, ¿qué importa? Es para que vean. Listo, Porque aparte está en inglés. tranquila, ahí repasamos. Producción. El sol aparece. Entonces, no. Bueno, para que vean, eso es una torre de perforación. Esa no es la de París, yo, Andrés. ¿Cómo? Dice Andrés que la torre de París. Ah, no. Yo sé que es molestando. ¿Cierto, Andrés? Sí. Sí, yo sé. Ese es Entonces, ese es un yacimiento. Ahí está Ah, pero metiendo la broca. Ujú. la broca esa. Ahí están pero la ese equipo cuadrilla ya se... haciendo acción. Está montando ¿Cómo? todo. Sí. Aunque ya esos procesos son automatizados. Ya no hay Sí. tanto, o sea, sí debe haber una cuadrilla, pero ya esos procesos se hacen automatizados con el top drive. Ya no, Ya no es manual. Ese es un paso exploratorio. ¿Qué es lo que dice Top Drive? ¿Qué es? es el proceso automatizado del enrosque de tubería. Ah, ok. Sí. Sí, Ya porque no se yo hace así conozco... tan manual. Ajá. Así que quieres trabajar en un pozo petrolífero. Entonces, Yo no veo ni una mujer ahí. ah, Como no, no, pero ya no. hay company woman. Ya hay mujeres que trabajan en perforación y son jefas de la cuadrilla de perforación, son jefas. Ah, qué chévere. Así que no se preocupe. No se preocupe, Irene. Me voy para allá. Bueno, No, entonces vean que ese es el sistema de rotación. Eso es lo que va a proporcionar el movimiento giratorio a la broca. El segundo es el sistema de elevación, que es lo que va a sostener la sarta de la broca en suspensión. sistema de circulación. Ese es el sistema de circulación que va a inyectar los líquidos, el lodo de perforación al hoyo. El sistema de propulsión que va a proporcionar la energía que va a mover los motores de esa bomba que va a llevar el lodo hacia el hoyo. Aquí Sería tenemos el excelente. perforador. Sería uno excelente Bueno, yo les comparto, hacer una yo les voy visita. a sí, Sí, claro, profe, para revisar eso más face to face. sí. Yo les voy a compartir este video bueno, lo tienen en la presentación. Se los voy a enviar como PDF para que puedan accesar al video. Ah, listo, Entonces, la perfecto. perforación consiste en la penetración de las diferentes formaciones, ya sea en forma vertical u horizontal, con un objetivo determinado en el subsuelo. Y sirve para comprobar la existencia de hidrocarburos por debajo de la superficie, el perforar el pozo hasta el yacimiento indicado. Claro, por eso se llama. Entonces, la selección de taladros. Sí, Irene. Que por eso es que le dicen pozo exploratorio. Yacimiento Sí, pero exploratorio. cuando ya no es exploratorio, ya igual tiene que llegar hasta la profundidad diseñada, que es la profundidad del yacimiento. Entonces, dependiendo de los días que esté ese taladro en operación,
vamos a llegar al target o a la profundidad deseada. De hecho, muchas veces se paga el día de operación de taladro. Y el taladro o la agente de perforación tiene que mostrar un cronograma de cuánto se va a demorar perforando. ¿Por qué? Porque este proceso tiene que ser lo más rápido posible. Entonces, si yo pierdo, por ejemplo, porque no llegó el lodo de perforación o porque eso, yo puedo penalizar a la industria, a la empresa perforadora por el stand-by, que es el día que no trabajó. Entonces, un día de perforación está en un estimado de $25,000, un día de perforación. Si yo llego a perder un mes, por ejemplo, en esta cuarentena, tiene que haber algún tipo de resarcir, algún tipo de forma económica, el que yo tenga un taladro parado y que no esté operando. O sea que en estos momentos Colombia está terrible. Bueno, es que antes de que, por ejemplo, el presidente avisó que iba a haber cuarentena, entonces como avisó que a partir de cierta fecha íbamos a estar en cuarentena, muchas empresas se movieron y dijeron, no, mira, no puedo pagarte un stand-by, llévate el taladro. Y sí, yo creo que hay muchas de esas negociaciones que se hicieron justamente para evitar que se pague por no usarlo, justamente Claro. porque es una condición totalmente extemporánea, nadie tenía previsión de ello y bueno, son cosas que ocurrieron lamentablemente y que no es culpa ni del operador ni de la empresa, sino que ocurrió y ya. Sí, eso es verdad. Entonces, hay mucho taladro ahorita que va a estar parado por un buen tiempo, también por la situación de los precios. Entonces, cuando cae el precio, lo primero que paran es perforación. Claro. Bueno, Eso está bajito. sí. Pero ya hoy creo que subió un poquito, Sí, a ya estuve. 27, a $27 el barril. Pero aún así yo me imagino que no se van a arriesgar. Está muy bajito el precio. Sí, ojalá que sea una situación momentánea, que esto se solucione y que bueno, que vuelva otra vez a la economía a andar, porque no solamente la industria petrolera, es todo. Todo, Todas sí. las industrias ahorita, por ejemplo, están en serios problemas porque tienen esa dificultad de generación de ingresos. Entonces, ¿cómo pago a mis empleados si no genero? Entonces, eso va a traer una situación bien complicada para todas las empresas, para todas las industrias, no solamente para petróleo, sino para todas. Bueno, entonces, dependiendo de dónde voy a perforar, si es costa afuera o si es en tierra, voy a seleccionar un tipo de taladro. Por lo general, cuando yo tengo un ambiente costa afuera, puede ser en aguas poco profundas, como las del Golfo de México, pero hacia el lado de México, no hacia el lado de Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos y México comparten lo que es el Golfo, y ese Golfo de México llega incluso hasta Luisiana, por allá en la parte de Estados Unidos. Entonces, cerca de México, en la zona de Ciudad del Carmen y esa zona, tengo yacimientos de agua poco profunda. Mientras que si yo voy hacia el lado americano, sí voy creciendo en profundidad del Golfo. Y las ultra profundas son las que están en Brasil. Brasil tiene, de hecho, toda una escuela diseñando y haciendo perforación en aguas ultra profundas, porque ellos tienen del lado del océano Atlántico, tienen parte de sus yacimientos en zonas donde tengo una profundidad de agua como de no sé cuántos kilómetros. Entonces, imagínense que perforar, no solamente estimar la profundidad del yacimiento, que puede venir en 8,000, 10,000 pies, sino también contar con esa columna de agua para que mi taladro llegue hasta allá abajo, hasta la profundidad deseada.
Uy, no, eso es muy demorado, ¿no? Eso es harto demorado, pero bueno, Porque fuera que tienen... Brasil, sí, Brasil se ha especializado en eso y son muy buenos en perforación en aguas ultra profundas. Y también tenemos en tierra, que es básicamente la selección de taladros convencionales, autotransportables, y también depende de su capacidad. Entonces tenemos que hay taladros que son para pozos someros que no exceden de los 400.000 caballos de fuerza, esto es horsepower, que es caballo de fuerza, la potencia, y los pozos profundos que son pozos que pueden superar los 16.000 pies de profundidad, que son los que se utilizan son los taladros 1500, de 1500 a 3000 horsepower o HP, que son Ay, esto es la cierto. potencia. Entonces aquí podemos ver unas fotos de unas locaciones que se colocan en aguas poco profundas. Estas son de tipo tender, lo van a escuchar así, tipo tender y tipo gabarra. Entonces son locaciones que las puedo colocar, justamente no es para zonas de agua con turbulencia, ni mucho menos, ni con grandes olas, sino que son fotos de locaciones de aguas someras o poco profundas. Somera Aquí significa poco sí, profundo. sí. Aquí sí tenemos también ya un poquito más de profundidad, de 50 a 200 metros. Las de antes eran para menos de 50 metros. Aquí sí son entre 50 y 200 metros, pero sigue siendo considerado agua poca profunda. Estos son los llamados Jacob. Los Jacob, vean que la figura de la parte derecha es que básicamente esta plataforma se puede mover entre esas tres barras que están allí. Entonces yo la puedo elevar o la puedo colocar a la altura que yo desee. Pero yo Así creo que esas sí, Así, columnas que así, se ven, que son tres columnas, o sea, la pueden bajar o la pueden subir. así o como se ve sea, en la otra imagen. pueden bajar la plataforma. ¿Y con qué fin lo hacen? O sea, no sé para qué la suben tanto o la bajan. Yo creo que la de la derecha está en proceso de instalación. Mm, Y la de la izquierda ya es un Jacob operando. Porque vean que entiendo. la foto de la derecha todavía están ¿cómo es que le dicen a este tipo de barco? Ay, se me Eso sí, olvidó. no sé. Que son los que como que van guiando el barco principal. Bueno, Que son como... sí, son como los que van ahí al ladito del barco principal para que no se desvíe. Bueno, cuando me Como acuerde, los guías. les digo. ¿Cómo? Como los guías. Exacto, como los guías. Remolcadores. Entonces, ese que está aquí abajo, este que yo veo aquí, es como un remolcador que lleva como 3 piezas, o creo que va también a llevar un Jacob. Pero el Sí, de la entendí. izquierda sí es uno que ya está operando. Entonces, esta superficie es la que yo digo que se puede subir, elevar o bajar dependiendo del diseño de la instalación. Sí, profe, y eso es lo que tengo la duda, porque ¿qué tienen que ver ahí la altura? O sea, ¿para qué la utilizan? ¿De que quede más abajo o que esté más arriba? Bueno, puede ser que tengamos un agua que esté en tiempo de sequía en 50 metros, pero cuando está en época lluviosa llega a 200 metros. Mm, Entonces yo tengo que claro, claro. ajustar el Sí, tamaño de tiene la sentido. plataforma. Claro, claro. Obvio. Ay, sí, obvio. Sí, es que como no se me ocurrió, eso es como los ríos, así mismo hacen los Ujú. puentes. Y las mareas son muy Ujú. traicioneras. Las mareas de agua abierta son de mar abierto son muy traicioneras. Entonces tenemos ese Sí, un tipo momento a de, otro cambia todo. sí, ese tipo de
También tenemos los drill ship, que son los barcos que perforan. Entonces, es un barco, ven la estructura, es un barco, pero tiene una torre de perforación. Esta sí es para aguas entre 200 y 900 metros de profundidad. Y vean que esta es la... O Sí, sea que dime. ya para perforar ahí porque ya han hecho lo suyo, ya simplemente está listo para volver y instalar, Sí, meter ahí todo nuevamente. Profe, sí, señora. en esos barcos van, digamos, van como más a mar abierto, Sí, señor. Ujú. Por más ejemplo, el Golfo de lejos. México, cuando se va a perforar, se perfora la mayor veces con drill ship. ¿Por qué? Son barcos que se posicionan, hacen el hoyo, dejan la instalación lista y recorren otra zona donde hay que perforar, porque esto no se queda quieto, esto no se queda por siempre en la misma posición. Esto perfora, deja la instalación instalada, la conecta al sistema de tuberías en el piso oceánico y continúa navegando y perforando. Ahí me perdí. O sea, como si ellos llegan, perforan y ya se Perforan, van. hacen el hueco, dejan la completación y lo conectan al sistema de tuberías que debe Ah, estar de todo. posicionado en el piso oceánico. Para que siga extrayendo y ya. Sí, entonces Haga le y todo y se colocan va. su cabezal, su válvula antirreventones, y lo conectan justamente a la línea que debe estar en el piso oceánico de producción y de recolección de los fluidos que están allí produciéndose. Pero por eso es móvil, o Ok. sea, la función de que sea móvil es que él se pueda trasladar, o sea, ya hice el pozo aquí, entonces me muevo hacia el norte, noreste, 50 grados, 45 grados y perforo otra locación. Ok. Tenemos ya lo que son las plataformas fijas, que esas sí ya no se mueven, esas sí quedan allí donde las instalas. Y aquí tenemos cómo transportan, estos son los remolcadores, los que les decía, cómo se transporta. Esta es la base de lo que va a ser la plataforma. Entonces esta es una base circular y aquí ya la base ya la instalaron y ya queda la plataforma fija. Ok. Y es como un edificio, vean que tiene, estos son ventanitas, como un edificio de ¿cuánto? De 7 pisos, más todas las instalaciones que están aquí. Sí, Eso es ya esto, inmenso. sí, ya aquí tú perforas y empiezas a producir, aquí tienes me imagino el múltiple de producción y ya lo que envías es ya el petróleo ya en especificación hacia transporte para venta. O sea, eso Sí, ya esto es una... parece una Ujú. gasificadora. ¿Una qué? Gasificadora, No, es ¿no? como una planta múltiple de producción. Sí, sí, sí. Entonces aquí ya perforé, ya estoy empezando a producir y aquí mismo, o sea, en la misma locación donde tenía el taladro, muevo el taladro, lo que pongo ya son las bombas de superficie que me van a extraer el crudo. La bomba no, la bomba va a estar en el pozo. Lo que Ujú, voy a tener son los accesorios, que si el separador, que si el tanque. ujú. Ah, y aquí están las plataformas semisumergibles que van a estar justamente no flotando, pero van a estar parcialmente hundidas. Y lo que las tiene en equilibrio son unas turbinas que están en las bases de, de estas columnas.
Entonces, esto es básicamente para mares que no presentan altos niveles de cambios en la marea, y son para, imagínense, para aguas ultra profundas, entre 1000 y 3000 metros. 1 kilómetro y 3 kilómetros de profundidad de agua. Entonces llegan, perforan, dejan la locación y siguen. Chévere. Y en tierra, los que ya conocemos, típica locación donde vamos a tener los trailers, donde va a vivir el geólogo, el ingeniero, la cuadrilla de perforación, el casino para la comida, el casino para ver televisión, el casino donde van a estar, no sé, si hay enfermería, donde va a estar enfermería. Todo esto es como Esto es una... como una cárcel inmensa. Exacto. Y como ven, aquí zona despoblada, puro animalito, puro monte, puro... Y Bueno, aquí pero está está chévere. otra... ¿Cómo? Está chévere. Sí. Eso es como un pueblo chiquito ahí donde solo están Ay, los que no, pero deben tú estar. sabes lo triste que es vivir en esos trailers. Uy, no. Uy, claro. Ja, sí, me Yo imagino ahí. visité una locación así en Venezuela, y entonces la visita fue, estas son las bombas, aquí está no se vayan a montar allí porque no tienen permiso para montarse en la torre, no pueden ver ahí. Entonces, Mm. aquí está el geólogo donde revisa los ripios. Aquí está el ingeniero, ahí está su cocinita y ahí está su camita. Así fue la visita. Aquí estamos en el área, en la sala de reuniones, entonces le vamos a pasar un video de seguridad. Esa fue la visita y yo dije, yo no trabajo nunca en mi vida. O sea, no sé, no me gustó para nada, no me gustó para nada, para nada. Por Y lo que, estuve en un Jacob, estuve en una plataforma de estas, en el lago de ¿y qué tal? Maracaibo. ¿En serio? Uf. ¿Y qué tal? ¿Mejor? No, tampoco me gustó, porque para llegar al Jacob tuvimos que montarnos Es en una peor. lancha, y esa lancha viajó como por 1 hora al Madre fin mía. del mundo. Entonces, después que llegamos en la lancha, súbanse por las escaleritas, mucho cuidado. Y aquí lo que es un cuarto, porque ahí no hay nada, o sea, aquí donde duermen los ingenieros y donde trabajan, ahí no hay nada que ir a pasear porque esta zona es restringida, porque ahí lo que hay es bomba, lo que hay es equipos y ahí tú no puedes estar, ni puedes ver, ni tocar, ni nada. Entonces te llevan como a una sala Lo donde está el aíslan. ingeniero, los ingenieros trabajando. En otra salita me imagino que están los cuartos de los ingenieros y donde comen y donde ven televisión y donde... Pero eso es, tú te asomas y eso es agua para allá, agua para acá, agua, agua, agua. O sea, Sí, viven en el mar. si esto es cuarentena, imagínense cuarentena allá. O sea, Es ahí como, tú no puedes salir para ningún lado porque te ahogas. O sea, ¿para dónde vas a ir? Ah, no, yo como que prefiero estar allá en el monte con los animalitos. Bueno, aquí puedes ir a cazar conejo, no sé, aquí en el monte debe haber un conejito, una cosa, pero sí, Ay, no, pero profe, puede no, todos o los sea, días salir a trotar ahí en la ¿cómo? manzana, vea. Sale todos los días a trotar, No, aire porque tú tienes limpio. que respetar esta zona de seguridad. Esto es zona de sí. seguridad. Si vas a O sea, trotar, tiene que ser, no sé, para acá, para el monte, para allá, sí, y claro. sin perderte mucho, porque tienes que estar pendiente de la operación, o sea, por si te necesitan. No sé, a mí me parece uy, no, yo dije, yo no quiero, Eso es como estar en una empresa donde usted está todo el día en un computador, profe. Solo que sales a almorzar con todo el mundo. bueno, chévere. Pero yo, No, yo creo que es como de cada persona, ¿no? Sí, eso es de cada quien, o sea, por eso es que sería bueno eso es que lo ustedes vivieran mismo. esa experiencia para que ustedes vean, porque claro, uno cuando estudia ingeniería de petróleo, uno le dicen, vamos a taladro, y uno todo emocionado, ¡ay, taladro! Sí, buenísimo. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué, obviamente, cuando fue la locación en tierra, fue como 2 horas de viaje,
Cuando llegamos, no se pueden parar aquí, que esto es zona de seguridad, que la brigada dice que no te puedes parar aquí, porque las bombas, que no las mires de lejos, que, o sea, yo decía, tanto viajar para qué, para meterme en el tráiler a ver cómo el ingeniero cocinaba la chuleta, o cómo el ingeniero vivía en esa camita, cómo el ingeniero, no, qué triste. Y Pero el yo geólogo pero yo imagino que uno agarra ya todos los ripios y se los lleva por un laboratorio, entonces está el geólogo sentadito en su laboratorio haciéndole pruebas a las rocas para ver si qué tipo de mineral contiene, si está llegando la formación, si no ha llegado la formación, o sea, no sé, es muy bueno, al menos a mí no me descrestó ni nada, y al revés hizo que yo dijera, yo prefiero pasarme a este lado de la ingeniería, no en la parte operacional, yo prefiero estar en la parte de diseño, en la parte de visualización, de conocer los problemas y dar respuesta a esos problemas, que es lo que básicamente he hecho desde que me gradué. Yo nunca he ido a campo y cada vez que dicen, alguien tiene que ir a campo, la que se esconde primero soy yo. Pero sí, es cuestión de cada quien. A lo mejor ustedes que están jóvenes y no, sí, una experiencia así, si les gustaría o no sé. No sé, depende de cada quien. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cuáles serían las extensiones para trabajar en el mundo petrolero? ¿Las qué? Que no Las... sea, que no sea perforación. Bueno, está la parte de producción, que es ya cuando ya el pozo está hecho, taladrado y lo dejan ya en especificación y le ponen el cabezal de pozo y ya lo que empieza es a producir. Hay operaciones de seguimiento de la producción, que es básicamente estar en locación, pero ya no vas a estar perforando, sino que vas a estar en la parte operacional de producción. Es decir, que si, no sé, el sistema de levantamiento tuvo algún apagón, tú tienes que ir a verificar físicamente el equipo, las condiciones de las instalaciones en superficie. Ese también es un tipo de trabajo y es operacional. Y el trabajo en operaciones de producción es de mayor tiempo. Por ejemplo, la perforación dura lo que dure llegar a locación. Si ya llegan a locación, construyen el pozo, ya listo, se va a perforación. Porque la gente que trabaja en operación no es la misma gente que trabaja en producción. Entonces, por eso el tiempo de perforación, el que se dedica a perforación, tiene días que trabaja mucho y días que no trabaja nada porque no sale taladro, no sale trabajo en taladro. Mientras que en producción siempre vas a estar trabajando porque siempre hay que tener la operación y hacer el control y el monitoreo de la operación del campo. O sea, ¿cómo va? ¿Cuánto está produciendo? Eso es en campo. ¿Vio? Eso es en campo. En oficina, lo que nos llega a nosotros son los datos que recolectan los operadores de producción, es decir, que yo tengo, es básicamente trabajar con los datos de campo. Entonces, O sea, por ejemplo, que la bomba... Dime. ¿Que la bomba qué, profe? Que la bomba se paró porque hubo un paro eléctrico nacional y el pozo que estaba levantando, estaba produciendo porque yo tengo una bomba electrosumergible instalada, entonces al no haber corriente eléctrica se paró la bomba, entonces yo tengo que verificar las condiciones de arranque de los equipos, eso se hace en campo. Y lo que me llega, o sea, la gente está tan montada en la operación, por eso le digo, tan montada en la operación que si hay que hacer el arranque de manera segura, hay que verificar que no hayan fugas, hay que verificar que los equipos estén andando de manera correcta, que la medición que se está haciendo está bien, que la prueba de producción es lógica, que estoy tomando los fluidos de manera correcta, que estoy siguiendo la norma de calidad y de aseguramiento de la calidad en los procesos. O sea, la gente está tan encima de los procesos que no le da tiempo. Por ejemplo, ellos anotan los datos y van enviando los datos
en este caso a la gente de seguimiento de la operación o a la gente de producción aquí en oficina. Entonces, por ejemplo, hay datos que el pozo venía a 100, 100, 100, 100 y se cayó 50, 100, 100, 100, 100. Y es eso, están tan montados en la operación que en la anotación del dato no se dieron cuenta que se equivocaron y pusieron 50. O como ocurre también que el pozo está produciendo 100 barriles diarios por 5 años y vino un día y empezó a producir 89, otro día empezó a producir 80. El que está en operaciones no tiene la capacidad de discernir o de pensar qué es lo que está pasando con el yacimiento porque tengo 80, sino que él va, toma el dato y lo envía. Entonces va no solamente un pozo, sino que tiene que ir a monitorear los demás pozos, o sea, está tan montado en la operación que no le da tiempo a pensar en qué está pasando con esos datos. Y sería injusto también pedirle al operador que trabaje los datos. Aparte que los recolecte, que tome la muestra, que tome esto, también los analicen, no le da tiempo. Físicamente no le da tiempo. Y por eso hay personas, ingenieros que están de este lado, que sí puede trabajar esos datos, que sí puede analizar una tendencia, que puede ver si hace falta o si faltó producción, si no llegó la producción total a los tanques, o sea, ese tipo de análisis que no se puede hacer en operaciones porque estás tan montado encima de lo que hay que hacer del día a día que no te da tiempo de analizar los datos. Entonces, esa gente, por ejemplo, esa gente somos nosotros los que estamos detrás en una oficina, en una computadora viendo los datos y haciendo esa información visible ante la gerencia, ante los jefes, ante el inversionista, ante el cliente. Entonces, siempre tiene que haber alguien Pero para lo que tú analizando dices, eso. hay que hacer algo, para lo que tú me dices, hay que hacer alguna especialización, ¿no? No, ¿No? Simplemente no. te hacen la O sea, inducción, ¿qué es lo que hay que hacer ya? ¿O la cómo idea es? es eso. La idea es que ustedes como ingenieros sepan, por ejemplo, y por eso es que se hace tanto énfasis en que los proyectos de aula sean dar respuesta a problemas reales, dar soluciones reales a problemas verdaderos de la industria. Porque, por ejemplo, si yo no reconozco cuando hay una declinación energética, cuando hay una declinación de producción mecánica, yo puedo estar asumiendo que la declinación del yacimiento es la declinación mecánica. Y no, y resulta que la declinación mecánica ocurrió porque yo dejé o se me fue una herramienta en el pozo y el pozo está obstruido porque tiene una obstrucción mecánica, porque se quedó una tubería mal parada o porque no sé, porque ocurrió algún tipo de... Entonces yo no puedo asumir como ingeniero que esa declinación mecánica es la declinación energética del propio yacimiento y digo, ay no, ese yacimiento declina 30%. Uno dice, declina 30%, uy, eso no puede ser normal. Y entonces esa capacidad de discernir, de pensar, de dar ese tipo de observación, en operaciones es muy difícil que tú lo hagas, porque en operaciones tú estás en el día a día tomando nota, yendo a la locación, viendo el equipo, midiendo, no sé, X. Cambio, la persona que está aquí y como ustedes, cuando se gradúen, tengan esa posibilidad de discernir y de decir, hoy sí, yo me acuerdo que en yacimiento me decían que una declinación tan abrupta de 30%, 40% no puede ser real, no puede ser del yacimiento, porque yo me acuerdo que en los mecanismos primarios de producción, el factor de recobro de un yacimiento por expansión de roca fluida era 5%, el factor del recobro, y ese tipo de cosas, ¿sí? Que lo hace el ingeniero. Entonces, por eso es que no, que por qué no vamos a, no sé, al taladro y hacemos de encuellador. No, porque nosotros no estamos formando operadores. Para eso está el SENA que forma operadores y personal operacional. Estamos formando ingenieros, gente que pueda dar soluciones. ¿Sí? Ok. Y esa es la idea, y ese es el sueño de élite, formarlos ustedes como ingenieros y que no vayan a ser uno más de un operador de taladro
que gana lo mismo, que sea el mismo rango que un técnico SENA, porque no, ustedes son ingenieros. Y esa es la parte que no le dan a ellos. A ellos les dan, la máquina se prende así, se apaga así, se arranca así, tiene que tener esta... Y nosotros no, para eso es que vemos cálculo, vemos termodinámica, vemos todo lo que ustedes ven de ciencias básicas, justamente para darles herramientas de discernir, de capacidad de cálculo, capacidad de razonamiento cuando se les enfrenta un problema de estos en la vida real. Bueno, ya di mi hora de... mi hora de coaching, Sí, Bueno, de aquí coaching. tenemos otra vez lo que es el arbolito de Navidad, que es lo que uno coloca cuando está perforando justamente para evitar que se me vengan fluidos indeseados, explosiones por presencia de algún tipo de gas, hidrocarburo allí que encuentre un chispazo y inicie una combustión y una explosión dentro de la perforación. Entonces tenemos una especie de válvula, un sistema de válvulas que justamente cuando sientan una despresurización del hoyo, activen unas válvulas que cierren y no permitan que esos fluidos se vengan hacia superficie y me provoque un accidente. Entonces pueden ver que cada tubería va a llegar a un sistema de válvulas y voy a tener una válvula que va a ser la válvula que me va a dirigir los fluidos hacia la línea de producción. Entonces voy a tener una serie de válvulas que si yo necesito hacer una limpieza, puedo meter una tubería flexible para hacer limpieza al hoyo, pero voy a tener siempre un componente de varias válvulas que van a servir de bloqueo en caso que haya un incidente dentro del hoyo. O ya cuando estoy en producción, esta va a ser ya el cabezal donde yo pueda introducir algún tipo de cable para bajar una herramienta. Y como en el video, van a ver en el video, vamos a tener un sistema de 5 sistemas que va a componer lo que sería el sistema de perforación. Y cada una de ellas va a tener una función específica. Entonces voy a tener el sistema de elevación que va a sacar y meter tuberías, el sistema de circulación de lodos, el sistema rotatorio, el sistema motriz, y el sistema de las sartas, de las tuberías de perforación. Entonces, un poquito lo que es sistema de fuerza motriz es lo que me va a generar justamente la energía necesaria para que los motores activen esas bombas donde va a circular el lodo, que me va a llevar el lodo hacia el hoyo, y básicamente son motores de gran tamaño. Son motores eléctricos a gas o diésel y son básicamente diseñados para darle o energizar todo lo que sería el proceso de perforación. El sistema rotatorio que lo que me va a hacer es darle ese giro a la tubería para que mientras vaya perforando vaya adentrándose dentro de la formación. Es como si yo tuviera un tornillo sin fin. Entonces la idea de ese movimiento giratorio es crear ese efecto de ir perforando a medida que voy profundizando mediante el giro de la broca. Ok. Esta es la mesa rotaria, esto es lo que va a encuadrar justamente con las tuberías y la broca, y es lo que le va a dar el giro a esas tuberías. Y el sistema de circulación, que es básicamente inyectar el lodo va a tener varias funciones, que me va a enfriar y lubricar la broca mientras está perforando. Acuérdense que cuando yo estoy abriendo un hoyito en la arena, yo trato siempre de que el hoyito tenga agüita para sacarle mucho más y ir profundizando. De hecho, cuando uno está en la playa, ¡ay, tráete agua para enterrar a fulano! Y entonces, mientras uno va abriendo el hoyo, uno va echándole como agua para permitir que la arena se pueda manejar más fácilmente. Lo mismo ocurre con
con las formaciones. Mientras yo voy abriendo espacio, tengo que ir mojando la formación justamente para que esas partículas que provienen de la misma perforación queden suspendidas en esa agua, en ese lodo, y yo las pueda sacar para ir abriendo más espacio dentro de la formación. También ese lodo me evita que las paredes del hoyo se derrumben porque mantiene como una presurización. Mantiene bajo control las presiones de la formación porque yo antes de hacer todo esto ya yo sé qué presión va a tener cada formación y con qué peso de lodo tengo que llegar. Todo esto lo van a ver cuando vean la asignatura de perforación. El sistema de izaje, que es básicamente unas poleas que van a hacer el movimiento de levantar y de bajar las tuberías, porque las tuberías que yo voy a introducir dentro del hoyo miden 30 pies. Por eso es que es alta la torre, porque mínimo yo tengo que levantar una tubería 30 pies en vertical y introducirla dentro del hoyo. Entonces este sistema de izaje, de levantamiento, lo que va a hacer es agarrar la tubería, colocarla en su posición más alta para que haya el enroscamiento con la tubería que también se va a introducir y así pueda formar yo esa línea de tuberías. Este es el malacate que va a activar todo el sistema de poleas donde va a estar el bloque viajero y el gancho donde va a ir el lodo de perforación hacia dentro de la tubería. Sarta de perforación, vamos a tener la sarta constituida por varias tuberías, vamos a tener un drill pipe, que es la tubería de perforación, el drill collar, que es las trabarrenas, y la broca, barrena o mecha de perforación, como lo quieran decir, en Colombia le dicen broca, en Venezuela le dicen mecha, y en México le dicen barrena. Entonces, para que tengan el conocimiento y dependiendo de qué es lo que yo quiero con la tubería, es que yo voy a elegir cuál es la que voy a utilizar. Por ejemplo, el Kelly es la tubería que vamos a ajustar a la mesa rotaria. Entonces, de acuerdo a la forma en que tenga la mesa rotaria, yo voy a ajustar el Kelly justamente para que tenga esa misma configuración de la mesa rotaria. Luego voy a tener lo que es la tubería de perforación, que va a tener una hembra y un macho, justamente va a ir enroscada una tubería tras otra. Voy a tener los heavyweight, que lo que me van a dar es peso a la sarta. Acuérdense que yo voy a estar moviendo una serie de tuberías que van a estar vacías cuando lo empiezo a introducir, es que voy a empezar a manejarla con lodo, pero inicialmente va a tener, básicamente vamos a necesitar como una ayuda extra, y eso es lo que le da la sarta heavyweight, le da mayor peso a la sarta de perforación para que la broca pueda trabajar con mayor facilidad. Los estabilizadores es justamente para evitar que esa tubería vaya zigzagueando o vaya moviéndose en el hoyo, perdón, sino que permanezca de forma estable dentro del hoyo. Y el drill collar, que es también un tipo de tubería diseñada para mantener la sarta en posición, con el peso indicado, y ya. Entonces la actividad colaborativa es definir los componentes de la sarta de perforación y su utilidad. Esta actividad me la pueden entregar, dentro de 15 días, esta lámina no va. Y esta lámina tampoco. Tú nos envías esta presentación, sí. Okay. Gracias, profe. Ok, pues. Bueno, entonces, ya va, listo, guardo. Nos vemos entonces dentro de 15 días, yo la voy a subir aquí al aula virtual. La semana que viene no vamos a tener encuentros, es viernes del recogimiento, es el día en que muere nuestro Señor Jesucristo y como decían las abuelitas, no se bañen, se pueden convertir en pez.
Oye, ay, y Debería yo sí preguntar hacía caso, yo nunca me bañaba. en la ¿Cómo? No, yo sí me voy a bañar, porque yo todos estos días me he bañado, no sé, profe, que no. Pues es juiciosa en la que, casa, ¿no? Ya sabes, no puede Claro, comer carne claro. de ninguna clase, ¿y ni se cuándo? puede Exacto. bañar. Ah, no, yo tengo pescado allí para tirar para el techo, porque tengo como 20. Lo ¿Cuándo mismo no se puede digo, lo comer mismo carne? digo. Acuérdense de las abuelitas, lo que decían las abuelitas. ¿Y cuándo es eso, profe, que uno no puede comer carne ni nada de eso? ¿Es un Toda jueves? esta En Semana Semana Santa, Santa. ¿Toda la semana? ¿Es En toda la Semana semana? Santa. claro, Semana Ay, Santa. Claro, porque es una semana de recogimiento, de pensar en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, que básicamente dio su vida para que nosotros estuviéramos libres de pecado. Y aquí les puedo dar también la clase de catecismo. No, y- tranquila, profe, sí. no, La profe. mi favorito me da mucho. Sí, No, pero yo bueno, sí soy, bueno, es que ¿qué puede hacer uno en cuarentena? No puede hacer muchas cosas. Entonces, toca es estudiar. Pónganse a estudiar. Sí, profe, se puede hacer mucho. A mí me toca hacer almuerzo, me toca hacer el desayuno. uy, tan lindo, uy. Es que yo necesito acá en la casa. Sí, Sí. claro. Ya que somos puros hombres, pues me toca. Bueno, chicos, entonces nos vemos dentro de 15 días. Juiciosos, pórtense bien y voy a cerrar la sesión. ¿Sí? Vale, profe. Listo, Vale, entonces que esté profe. muy Chao. Estén pendientes del aula virtual Gracias. y que allí les voy a dejar el la trabajo. presentación. Ah, ok, Sí. listo. Vale. Vale, profe. Listo. Muchas gracias. Chao, pues. Bueno, chao, Chao. buenas noches. Buena Semana Santa. Igual. Chao.